Buen día mis niños, espero que estén muy bien. Hoy en la clase de ética vamos a trabajar el tema somos responsables. ¿Listo? Entonces, todos nosotros somos responsables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cumplimos con esos compromisos que tenemos, ¿cierto? Entonces, cumplimos con esas obligaciones, ¿cierto? Pero no obligaciones de los demás, ¿cierto? Sino nuestras obligaciones. Entonces, la responsabilidad es aceptar que, bueno, lo que nos pasa es resultado de nosotros mismos, ¿cierto? De lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú no haces alguna actividad o, por ejemplo, si tú no ves el video, pues tú no vas de pronto a saber qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y de qué tema estamos hablando, ¿cierto? Entonces, esto es responsabilidad de nosotros, ¿cierto? De cada uno de nosotros. Por ejemplo, si no te bañas, pues te vas a enfermar. Y eso no es responsabilidad de la mamá o de pronto tus compañeros, de tus profesores, no. Eso es responsabilidad tuya, ¿cierto? Bueno, responsabilidad significa cumplir con nuestras promesas. Que si nosotros prometimos algo, lo cumplimos. ¿Listo? Para ser responsable, entonces debemos planear lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, si planeamos, bueno, mañana me voy a levantar temprano, voy a desayunar, ¿cierto? O me voy a alistar, voy a desayunar y voy a estar preparado para mis clases, voy a empezar a listar mis útiles, ¿cierto? Entonces, vamos a planear esas cosas, ¿cierto? Que queremos hacer. Bueno, podemos decir, bueno, en la mañana voy a realizar todas mis actividades, voy a participar en las clases y en la tarde, cuando ya termine, voy a jugar mi juego favorito. Pero esto, ¿qué pasa? Aquí planeamos algo, ¿cierto? Y lo debemos cumplir, ¿cierto? Aquí debemos planear lo que queremos hacer. ¿Listo? Entonces, ser responsable con nuestro cuerpo significa evitar las cosas que nos pueden hacer daño, como por ejemplo comer con las manos sucias, ¿cierto? Si yo como con las manos sucias y después me enfermo, pues eso es responsabilidad mía, ¿cierto? No es de la vecina, no es del papá, no es de la mamá, no, es mía. ¿Listo? Entonces, si ustedes no se bañan las manos y se enferman, es responsabilidad suya, ¿cierto? Bueno, también acostarnos sin lavarnos los dientes, ¿cierto? Y eso era de algo que hablábamos en la clase de ciencias. Mantener sucio el lugar donde vivimos. Eso también es responsabilidad de nosotros, ¿cierto? Y si no lo hacemos, si no cuidamos esos lugares, pues eso va a traer algunas consecuencias, ¿cierto? Entonces aquí observamos algunos de las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ayudar en la casa, ¿cierto? Mantener esos espacios limpios, ¿cierto? Todos colaborando, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a relacionar en esta clase, entonces, los derechos y las responsabilidades. Vamos a sacar el cuaderno de ética. Vamos a escribir la fecha de hoy y vamos a escribir estas oraciones. En cada lineecita vamos a escribir si esta expresión, ¿cierto? Si este enunciado es una responsabilidad o es un derecho. ¿Listo? Ahí sobre la línea. Entonces ustedes lo que hacen es, lo pueden hacer, digamos, en su cuaderno. Primero escriben el enunciado y después hacen la línea o así como está acá. ¿Listo? Entonces, la primera nos dice expresar mis ideas y necesidades.
¿Qué es ahí? ¿Una responsabilidad o un derecho? Un derecho, ¿cierto? Ese es un derecho que todos tenemos. Segunda, ayudar con las tareas de la casa. ¿Eso es qué? ¿Una responsabilidad o un derecho? Eso es una responsabilidad, ¿cierto? Bueno. Siguiente, respetar a las personas. ¿Qué será? ¿Un derecho o una responsabilidad? Tener una familia. ¿Qué palabrita vamos a escribir ahí? Cumplir con las tareas. Siguiente, recibir amor y respeto. Entonces vamos a mirar cuáles de estas son derechos y cuáles son responsabilidades. ¿Listo? Entonces, si no las alcanzaron a copiar, ¿cierto? Vamos a darle pausa al video para copiarlas, para hacer el ejercicio y luego entonces vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a escribir también ahí en el cuaderno estas oraciones y las vamos a completar. Entonces ustedes ahí en el cuaderno no hay necesidad de que hagan los cuadritos. En el cuaderno lo que vamos a hacer es escribir la oración y escribir debajo la respuesta. No hay problema, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la primera dice, bueno, ahí escribe cuál es tu responsabilidad para cada uno de estos derechos. Nosotros recordemos que tenemos unos derechos y unas responsabilidades también, ¿cierto? Entonces, tengo derecho a asistir a la escuela. ¿Y mi responsabilidad cuál es? Entonces, y mi responsabilidad es que, entonces, cumplir con los compromisos, ¿cierto? Para un buen desempeño académico y disciplinario, ¿cierto? O bueno, comportarme bien en el colegio, realizar las actividades del colegio, ¿cierto? Claro, porque yo tengo el derecho de asistir a la escuela, ¿cierto? Pero yo también tengo una responsabilidad, ¿cierto? Y es que si a mí me dan un estudio, ¿cierto? Si me dan la posibilidad de que yo vaya a la escuela o al colegio, pues tengo también una responsabilidad, ¿cierto? Y es cumplir. El segundo, tengo derecho a tener un hogar. Mi responsabilidad es ¿qué? ¿Cuál es su responsabilidad? Usted tiene su familia, vive en una casita, ¿cierto? En un apartamento. Y ese es un derecho que usted tiene, ¿cierto? Pero ¿cuál es su responsabilidad? Siguiente, tengo derecho a recibir atención médica, que este fue uno de los derechos que nombramos también en Constitución, ¿se acuerdan? Pero también tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Porque de nada nos sirve ir al médico, que el doctor nos diga, bueno, debe hacer esto, esto y esto, y nosotros no cumplamos, ¿cierto? Entonces ustedes también tienen una responsabilidad frente a ese derecho. Siguiente, tengo derecho a jugar. Mi responsabilidad es, ¿cuál es su responsabilidad? Usted tiene el derecho de ir a jugar, ¿cierto? Pero ¿cuál es su responsabilidad? Entonces ustedes me van a decir ahí, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Listo? Bueno, cualquier duda voy a estar muy atenta por el correo. ¿Listo? Recuerden que estamos enviando todas las actividades al correo misskaren202colpascole@gmail.com. ¿Listo? Entonces, cualquier duda que tengan, inquietud, la resuelvo por correo. ¿Listo?